John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Los argentinos estamos doctorados en mirarnos el ombligo los 7 días de la semana, pero muchas cosas que nos suceden están vinculadas a lo que acontece en nuestro vecindario. Uno de ellos tiene especial importancia para nuestra industria, para nuestros trabajadores y, por qué no, para los miles de turistas que gozan a menudo de esas playas paradisíacas y de una cultura que atrae tanto a los argentinos. Para falar de meu amado Brasil, de las elecciones y de Lula, me haré una escapada virtual a lo de mi amigo Guillermo Raffo, bautizado por la prensa argentina como gurú. El calificativo no es injusto, ya que Guille trabaja a menudo con muchos líderes de primera línea que lo fichan para sus campañas o simplemente para escuchar sus consejos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vaquero, un podcast de política. Guille, Gala Internacional de Vaquero, un podcast de política, edición 2022. Corre un frío bárbaro acá en Argentina, aunque por supuesto creo que el frío no es nada al lado del frío que le corre en las encuestas del gobierno acá. Y bueno, la verdad que era un momento buenísimo para charlar, más allá que a nosotros nos absorbe ahora a los argentinos el cortísimo plazo. Ya empezamos, es como que el tiempo se ha diluido, el 2023 aparece lejísimo, mirar encuestas un entretenimiento como en su época quizá era jugar al PRODE, no tiene mayor sentido porque ya los argentinos perdimos visión del viernes de la semana que viene, entramos en esa dinámica, pero lo mismo no quería dejar esta extraordinaria posibilidad de charlar contigo un poco de que tenemos un evento importantísimo, regional y decisivo, y que creo que inclusive va a ser muy importante quizás en el desenlace de la eventual crisis argentina, que es la conformación de un nuevo gobierno en Brasil con una eventual vuelta al regreso de Lula, como que acá también de este lado siempre fantaseó Cristina de alguna forma. Bueno, ella volvió con otro papel, ubicándose como vicepresidente y proponiendo a Alberto Fernández, pero de alguna manera volvió también antes que Lula. Y bueno, quería conversar un poquito de cómo estás viendo esto. Tu presentación no hace falta mucho y me la simplificó mucho la prensa local. Yo diría, Guille Raffo, gurú. No hace falta más, ya te conocieron todos como el gurú, aunque me gustaría aclarar esto. La verdad es que sos uno de los profesionales más destacados en todo el tema de marketing, comunicación política en Brasil, pero con un detalle que por ahí hay algunos más jóvenes que escuchen esto, que quizás no lo tengan, es que fuiste parte y protagonista de un proceso que muchos no lo conocen acá, que es el salto de calidad del marketing y la comunicación política en Argentina, que se dio en su momento de la mano de algunos profesionales brasileros que entraron a Argentina de la mano de José Manuel de la Sota, el fallecido exgobernador de Córdoba, en un accidente que él justamente también era aspirante en 2019 a la presidencia. Él quería tener un papel similar al que terminó teniendo Alberto Fernández. Entonces, ese fue un proceso que vos lo viviste muy de cerca y que tiene que ver y explica mucho por qué vos estás viviendo en Brasil.
en ese momento dio un salto, fue como un punto de inflexión a fines de los 90, has trabajado en Córdoba, los conoces de primera mano a todos estos nombres. Bueno, por supuesto, hay uno en particular, quizás el más conocido, o dos, por ahí uno piensa en Duda Mendoza, Santana creo que era el otro, por eso. Entonces, la verdad, bueno, me gustaría charlar un poquito y por ahí en una de esas al final de este podcast, me gustaría por ahí quizás cómo estás viendo un poquito el tema de Argentina a la distancia, porque fue público, de público conocimiento, que en un momento una de las grandes escuderías candidata el año que viene con esta debacle, el fracaso estrepitoso del Frente de Todos, es prácticamente número opuesto. Ahí se están probando el traje, más allá de que tienen que acomodar toda esta interna que tienen bastante cada vez más explícita, cielo abierto, es seguramente la fuerza, digamos, candidata y con mayor chance de volver al poder y tener su segundo tiempo, como diría Macri. Así que bueno, me gustaría por ahí al final charlar un poquito de cómo estás viendo la Argentina a la distancia, más allá de que es una distancia que vos la recorres permanentemente, la chicas en las redes, tenés muchos amigos acá en Argentina, estás en contacto permanente e inclusive le has dado una mano a varias figuras por ahí, no solo del primer nivel, sino también a algunos intendentes, digamos, has trabajado, nunca te has descolgado de la Argentina. Así que, Guille, muy bienvenido y conversemos un poquito. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Hay un plan Platiña en este momento? Bolsonaro está tirando plata a la calle, nos trae recuerdos de lo que fue el año pasado para las elecciones acá, que por supuesto lo mismo, como no tiene Platiña acá el gobierno, tiró un poquito de humo, no sirvió para mucho, pero bueno, ¿cómo estás viendo todo, Guille? Un poco, bueno, y bienvenido a este capítulo. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer, me hace reír mucho. Yo pasé muchos años en Córdoba, solo sentir así el acento cordobés, me empiezo a reír. Me acuerdo de grandes amigos que tenemos en común. Y bueno, me propusiste tantas cosas que voy a intentar dónde empezar. Voy a empezar por Córdoba, entonces, sí. Mi primera experiencia de comenzar a trabajar hace más de 20 años en comunicación política fue cuando José Manuel de la Sota, después de 3 tentativas fallidas, gana las elecciones y bueno, me llamaron para formar parte de un equipo que acompañó la comunicación durante todo ese periodo, un equipo que había hecho la campaña de la Sota, que fue una campaña para los jóvenes que nos escuchan, donde de la Sota promete bajar 30% los impuestos provinciales como una forma de dinamizar la economía, de aumentar la recaudación para invertir en educación, etcétera. Gana las elecciones en una provincia profundamente, con una historia profundamente radical, donde él ya había perdido otras 3 veces con una campaña muy diferente de lo que se acostumbraba en esas épocas, muy avanzada. De la Sota había sido embajador en Brasil y había conocido el marketing político brasilero. Él era una persona muy audaz, una persona que le gustaba lo nuevo, vos lo conociste. Entonces, cuando vuelve para Argentina, decidido a enfrentar por 4ª vez el desafío de vencer el Córdoba, llama a uno de los principales profesionales que había aquí, gana la elección, y fue una cosa muy impresionante. Yo voy a contar un detalle porque no fue solo la comunicación política del gobierno de la Sota. El primer gobierno de la Sota fue un gobierno extremadamente renovador. Todos los meses tenías el lanzamiento de un gran programa. Fue un gobierno muy moderno, muy reformista. Y de hecho, si hoy, 20 años después, la misma fuerza política que nació en aquel entonces continúa en el gobierno, por alguna razón creó una identidad, ¿no? Una identidad que te diría inclusive que anticipó un poco el surgimiento del primer PRO, ¿no? Porque de la Sota creó una fuerza llamada Unión por Córdoba, donde se decía que, bueno, que en esa fuerza no eran solo los peronistas, que no importaba de dónde uno venía, lo que importaba era para dónde uno iba y lo que quería para Córdoba, en fin.
pero me acuerdo que él promete bajar 30% de los impuestos. La elección creo que fue en junio, julio, él asumía creo que en diciembre, final de diciembre. Entonces fue un tiempo en el cual se pudo preparar el cumplimiento de la principal promesa de campaña, y De la Sota asume, creo que fue el 1 de enero del año siguiente, asume, y después de asumir, la primera decisión que toma es bajar 30% de los impuestos, inmobiliario, automotor. Un mes después, la boleta con 30% menos de impuestos, fue la gran promesa de campaña de la Sota, llega a las casas familiares. 2 meses después, nosotros queremos hacer algunos focus group para ver cómo las personas estaban acompañando, qué les parecía ese inicio del gobierno de la Sota. Y cuando buscábamos gente, cordobeses, que no hubieran votado en De la Sota, no conseguíamos. Todos decían que habían votado en De la Sota, aunque, aunque evidentemente no era así. Pero el impacto de cumplir su principal promesa de campaña y que la gente viera inmediatamente el efecto de ese cumplimiento de esa promesa de campaña, creó un efecto en las personas, que aquel que no lo había votado dice, bueno, no lo voté, pero lo votaría. Entonces, durante un periodo grande de tiempo desapareció el elector que no había votado en De la Sota. Eso también te muestra de alguna forma cómo la gente está ávida de gobiernos que estén a la altura, inclusive que superen las expectativas. Hola, soy José Manuel de la Sota y mi vida se entrelaza con la vida de todos los argentinos. Fui abogado, militante de la justicia social, gobernador, embajador, senador. En todo lo que hice busqué la marca de la innovación, la solución posible para los problemas concretos de la gente. Entonces, De la Sota comenzó, esto como vos decías, ¿no? Para los jóvenes que están escuchando sobre comunicación política, ¿no? Uno le tiene mucho miedo a las expectativas, un gobierno crea muchas expectativas y después tiene que hacerse cargo de ellas. Vamos a hablar sobre Lula, por ejemplo, el posible triunfo de Lula sería un poco esa. Pero también es impresionante el poder que se tiene cuando vos sorprendés a las personas y no solo estás a la altura de las expectativas, sino que las superás, porque fue en el primer día de gobierno que De la Sota ganó su reelección, cumpliendo su principal promesa de campaña. Claro que después tuvo además una política de comunicación que a mí fue mi primera experiencia de comunicación política, mi primer contacto con la forma de hacer comunicación de los brasileros, y fue todo un aprendizaje, y yo creo que fue una experiencia espectacular toda esa de Córdoba. Tengo un enorme cariño porque es el comienzo de mi carrera. John Boyd probando suerte en New York. Abriste un primer puente, yo diría de oro. Aprovecho justo, vos sabés que esta semana, después vivo hace más de 25 años en Buenos Aires y no conocí el cementerio de la Chacarita. Estuve esta semana, es un gran paseo, te lo recomiendo para cuando vengas. Es increíble, es un cementerio enorme que tiene un montón de áreas de comunidades, de comunidad inglesa, alemana. O sea, ves la historia de Buenos Aires y de la Argentina, de la inmigración, es impresionante. Y justo, bueno, hablaba de puente, justo estuve en la tumba de Gustavo Cerati, aprovecho para hacerle un homenaje. Y abriste un primer puente que fue la palabra expectativas. Muy interesante, justo estábamos hablando de la Sota, que él siempre, inclusive, yo creo que tenía como una identificación, él hacía referencia a eso de alguna manera con Lula. De la Sota intentó varias veces hasta que llegó. Claro. Se reflejaba mucho en eso, y te quería preguntar un poco, pues esto es extraño, porque es un Lula que vuelve, y ¿qué tipo de expectativa genera? Porque en el medio es como que le rasparon la pintura, o sea, es una vuelta, estuvo preso, sufrió todo un proceso por corrupción que, más allá de que se haya desarmado por cuestiones que tienen que ver, me parece, más del orden de los procedimientos que fueron Sí. cuestionados, todo el procedimiento legal, pero más allá de eso me parece de que la pintura se le raspó.
uno ve encuestas y, por ejemplo, yo no sé si han cambiado esos números, pero hay certeza dentro de una gran parte del electorado brasilero de que fue un gobierno corrupto ese, y hubo cuestionamientos en el sentido de decir, está bien, mira, lo legal es cierto, está cuestionado, pero lo mismo, esa percepción ha quedado instalada. ¿Qué posibilidad tiene Lula ahora en adelante, con muchas chances de volver, de qué tipo de expectativas genera en sus propios, por ahí, adherentes más duros, pero por el otro lado, quienes se distanciaron? Yo recuerdo los estados en la elección que ganó Bolsonaro, los estados que eran más simpatizantes del PT, varios de ellos, bueno, perdieron mal en la elección de 2018. Ese distanciamiento, ¿hay posibilidades de Lula de que se vuelva a reconciliar con esas clases medias, esos sectores que se vieron tan atraídos por Bolsonaro en 2018, inclusive en esos estados donde apareció todo este fenómeno de la Biblia, buey y bala y cosas de ese tipo? ¿Tiene posibilidad Lula de volver digamos, a recuperar ese romance con los brasileros, con los sectores medios? ¿Cómo lo ves, Guille, a este proceso? Eso es un proceso, de hecho Lula lo está recuperando, ¿no? Está recuperando el electorado y Bolsonaro está perdiendo gran parte del electorado que lo transformó en presidente en 2018. Por ejemplo, yo vivo en el estado de San Paulo. El estado de San Paulo es un estado del sudeste de Brasil. Diría que la economía más moderna, más pujante de Brasil está aquí. Es un estado donde el PT nunca gobernó el estado, ha gobernado ciudades, algunas, pero es el lugar de nacimiento del partido del PSDB, que es fue el tradicional adversario del PT. Acá Bolsonaro en 2018 ganó prácticamente con 70% de los votos y hoy está perdiendo. Debe estar Bolsonaro con 30% de los votos, en un lugar que sería la cuna del sentimiento antipetista. El movimiento que hubo contra la corrupción, que terminó finalmente en la elección de Bolsonaro, surgió en la Paulista, en la Avenida Paulista, acá en San Paulo. Eso te refleja un poco cómo el bolsonarismo hoy es un movimiento en decadencia, es un movimiento en crisis. Y por eso está perdiendo. Y la figura de Lula regresa justamente por varios motivos, principalmente, bueno, si vos analizás todas las elecciones que se dieron en América Latina, inclusive en los Estados Unidos, es un momento de oposiciones. Así como aquel periodo en que el mundo crecía, que China entraba en el mercado y eso revalorizaba nuestras exportaciones, nuestros commodities, y eso traía muchísima plata para todos los gobiernos redistribuían, las personas estaban felices y votaban la continuidad de esos gobiernos, y esos gobiernos se reelegían con facilidad. Aquella época dorada creo que no hubo ninguna elección donde quien estuviera en el gobierno perdiese las elecciones, ganaba y ganaba bien. A pesar de haber casos de corrupción, a pesar de todo, los gobiernos ganaban porque la gente estaba mejor. Hoy la gente está peor, por causa de la pandemia, de la crisis económica. Entonces hay un movimiento de la gente sintiéndose peor, con el desgaste que los gobiernos sufrieron durante la pandemia, de todo tipo, cada uno en su estilo, administrando como administró, pero todo el mundo se desgastó. Entonces las personas están volviendo a votar oposiciones porque no están felices como con el rumbo de los países, no están felices con el rumbo de sus propias vidas. Entonces, cuando la gente estuvo mejor, a pesar de la corrupción, a pesar de los problemas, de los defectos de los gobiernos se reelegían. Ahora la gente está peor y a pesar de las posibles virtudes que los gobiernos puedan tener, los gobiernos no consiguen reelegirse y las oposiciones vuelven al gobierno. En Brasil no apareció durante todo este periodo post-Bolsonaro una figura de oposición que represente el futuro, y cuando las personas no ven algo nuevo que represente el futuro con chances, miran para atrás y eligen lo mejor de su historia, lo que consideran mejor.
Lo que considera mejor no significa que las personas que están votando en Lula se hayan olvidado de la corrupción del PT, no piensen que Lula sabía que fue responsable de que esa corrupción se haya extendido durante su gobierno. Saben que en algunos puntos él indicó a Dilma que es considerado tal vez el peor gobierno de la historia de Brasil y que no estuvo a las expectativas. Las personas saben de todo eso. Pero en este momento específico, esas personas están pasando por un momento muy difícil en lo económico y quieren recuperar un poco de la calidad de vida que tenían cuando Lula era presidente. Entonces, y Lula sabiendo de eso y el PT sabiendo de eso, está presentando el pasado como futuro. Y las personas están aceptando decir, bueno, ok, si Lula consiguió hacer eso en el pasado y mi vida era mejor y yo conseguía comer carne todos los días y conseguí cambiar mi heladera, y todos los pequeños avances de la microeconomía familiar multiplicada, ampliada, nosotros sabemos muy bien de eso porque Argentina cargó durante décadas, no sé si ahora es tan fuerte, pero cargó durante décadas con la supuesta memoria de los años dorados de Perón. Y en función de esa memoria, de ese momento mítico que parece que duró 40 años, pero que fueron 4 o 5 nada más, el peronismo continúa con una narrativa y continúa siendo la referencia de los sectores más pobres. Vamos a ver qué pasa ahora en este momento especial donde el peronismo también está en crisis en Argentina. Solo en las noches, para que el general pudiera descansar, guardaban un conmovedor silencio. Y así esperaban el amanecer en que se repetía el milagro de ver aparecer al general. Y desbordados de alegría, volvían los cánticos y las consignas. Perdón, Bien. ahí abriste yo diría, un segundo puente también de oro, así como vos mencionaste esa palabra mágica, expectativas, acabas de abrir otro que no me gustaría dejar pasar, que es futuro. Ajá. Yo el otro día charlando que es uno de los jóvenes acá más talentosos, me gusta siempre escucharlo, Pablo Nopov, de Isonomía, él me decía que una de las cosas que está ocurriendo acá en los estudios que hacen ellos es como que la idea de futuro ha desaparecido. O sea, está inclusive ni siquiera en los estudios profundos que hacen, es como que ni siquiera lo ha perdido de vista la gente y ni siquiera tampoco lo asocia, digamos, a valores positivos, como quizás en otra época, viste, ese esquema que nosotros no necesitamos cuando éramos chicos, de progreso, mi hijo el doctor, siempre esta idea de que te iba a traer un futuro, inclusive con Duhalde, que lo mencionamos, bueno, con Menem, él decía, estamos mal, pero vamos bien, Duhalde, estamos condenados al éxito. O sea, siempre aparecía en el discurso de los políticos una referencia al futuro y de alguna manera la gente eso es como que volvía a creer. Bueno, hoy lo que me decía Pablo es como que eso ha desaparecido, se ha diluido y es como que la gente dice, no, no quiero saber nada que me hablen de futuro y tampoco creo que sea positivo lo que viene. La desaparición de la idea de futuro y esta cosa que un poco, bueno, lo que me estabas diciendo en Brasil, con Lula aparece también allá, que ocurrió acá hace un par de años en Argentina, esta idea, esta tentación de ir para atrás y decir, a recuperar este pasado que, digo, no, ojalá le vaya bárbaro a Lula, pero lo que estamos viendo, y lo vemos prácticamente a nivel internacional, de que estas oposiciones que ganan, lo vimos en Chile hace poco, en Perú, ganan y a los 3 meses se caen como un piano, porque es como que esta idea, bueno, acá estaba, dice, no, vamos a recuperar el asado, y bueno, el asado no llega, la carne por ahí, Lula se va a encontrar con la dificultad de estas promesas. Vos digo esto que lo vivís y también los tenés como clientes a muchos de los políticos de primera línea. ¿Cómo estás viviendo vos, inclusive como parte de tu asesoramiento, de tu trabajo profesional, este tema de que aparece, de repente el futuro se diluye, se hablan de estos procesos de restaurar cosas que
te encontrás al poco tiempo que no podés satisfacer expectativas, no podés ir para atrás, volver el tiempo, y empieza a aparecer la impotencia por parte de los políticos. Te dicen, miren, la carne no llega, el vino no llega, el consumo, las cosas están peor que antes, o sea, es más, hasta se agravan. Macri entregó con 50 puntos de inflación, Cristina le entregó a Macri con 30 y Alberto es posible que entregue con 100. Entonces, esto que apareció acá, ¿cómo lo ves esto? Y sobre todo el tema de esta palabra, esta puerta que abriste, futuro, cuando desaparece. Y yo me imagino que en las campañas el futuro aparecía como uno de las grandes banderas. El tema, la posibilidad de formular una promesa, una propuesta. Bueno, yo creo que ese va a ser el mayor desafío de Lula cuando gane las elecciones, ¿no? Porque él debe ser consciente. La idea de recuperar el pasado, que es una idea es una idea que cuando uno la piensa objetivamente, es una idea en cierta forma ridícula, porque el pasado es pasado, el presente es presente, el futuro es futuro, pero ese es el combustible de su candidatura. La idea de que la gente quiere, el deseo de la gente de recuperar la vida que tenía cuando Lula era presidente, de recuperar el Brasil que existió mientras Lula fue presidente. Solo que el futuro se presenta muy amenazante. Y en el presente, vos lo mencionabas al inicio, Bolsonaro está expandiendo el gasto fiscal de una forma enorme para intentar revertir el resultado electoral, y eso va a tener un costo. La situación fiscal de Brasil ya era muy complicada. De hecho, Bolsonaro llegó a la presidencia con la idea de hacer reformas para bajar ese déficit fiscal, ¿no? La reforma impositiva, la reforma de jubilaciones y todo, pero ahí llegó la pandemia, y en la pandemia no es el mejor momento de todos para hacer un ajuste fiscal, al contrario, haces un desajuste fiscal porque precisás asistir a los sectores económicos, asistir a las familias, y ahora, en este post-pandemia, Bolsonaro, como todos los otros gobiernos, está pagando el costo de haber estado en el gobierno mientras una pandemia sucedía. Y el desempeño de Bolsonaro durante la pandemia, principalmente su desempeño personal, su postura personal, creo que fue el gran quiebre que tuvo, inclusive con gran parte de su propio electorado, porque él expuso una figura política, él se expuso personalmente de una forma muy inadecuada, ¿no? Yo sé que a veces todo el mundo se rasca donde le pica, entonces los argentinos se rascan porque les pica el discurso cuidador de Alberto, ¿no? Y las consecuencias que eso tuvo en una cuarentena irracional, enorme y todo, y piensan que por ser Bolsonaro, alguien que está en el extremo opuesto, fue una persona que de alguna forma se mostró omisa frente a todas esas políticas, es mejor. Pero no, son dos cosas peores, ¿no? Son dos cosas peores. Bolsonaro durante la pandemia tuvo una serie de desaciertos, una secuencia de desaciertos terribles por los cuales hasta el día de hoy está pagando el precio. Uno de los desaciertos fue justamente reírse del dolor ajeno. Y así fue interpretado por las personas, como una persona falta de humanidad, falta de compasión. Fue una persona que, fiel a su estrategia identitarista, cometió muchísimos errores en política pública. Solo para que tengas una idea, pasaron cinco ministros de salud diferentes durante ese periodo, porque los iba reemplazando porque los ministros se manifestaban o a favor del uso de barbijo o a favor de que Brasil consiga una vacuna, y como eso iba contra la política identitaria de la familia Bolsonaro, simplemente los despedía. Entonces, todo eso tuvo un costo, sumado al hecho de que, aunque cualquier gobierno de la Tierra hubiera tenido una gestión perfecta de la pandemia, siempre los costos y las pérdidas son mayores en una pandemia, como en una guerra. Vos podés ser como Churchill, un héroe en la guerra, y perder la lesión consecuente. Es la misma persona, ¿eh?
Entonces, un poco eso está pasando con todos los gobiernos de la región, eso claramente está pasando con Alberto en Argentina. Vos fijate el impacto de la foto de Olivos, que mucha gente en un principio pensó que era un detalle, pero son actos simbólicos que derrumban un gobierno. Entonces, yo creo que el corte con el gobierno de Alberto se da, así como el corte del gobierno de Alberto se da en esa foto, se anticipó inclusive con aquella tentativa de tomar Vicentín, aquí se dio con esa actitud de Bolsonaro de privilegiar su opinión, privilegiar su creencia por sobre la opinión científica, reírse del dolor de la gente, ignorar, así como Alberto fue una especie, abusó del poder extraordinario que le dieron, aquí Bolsonaro fue para el otro extremo, fue absolutamente omiso y hasta impidió las iniciativas de gobernadores o de intendentes, intentó impedir la acción para combatir la pandemia. Y eso para las personas, en un caso como en otro, está mal y es imperdonable. Entonces las personas buscan un cambio. El cambio aquí está representado por Lula. ¿Cómo Lula? Ciertamente el recuerdo de las épocas felices de Brasil, de las personas más pobres consiguiendo avanzar en la vida, va a ser con que Lula gane. Tal vez ese también sea el mayor desafío que él va a tener que enfrentar cuando sea gobierno, porque el mundo donde él va a gobernar es muy diferente, es un mundo de restricciones, de guerra, de problemas. Él va a heredar un déficit fiscal enorme, que va a ser producto inclusive de los 44 billones de reales que Bolsonaro va a gastar de acá hasta las elecciones. Entonces va a heredar una situación muy difícil. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Perdón, Sí. Guille, ahí me gustaría detenerme un segundo y digo, ahí tomar un poco tu sombrero de consultor de muchos políticos. Si vos sentís que te ha tocado la experiencia de este tipo de procesos porque yo pienso, o sea, me estabas haciendo pensar como, no sé, un libro, especie de esas obras tipo Retrato de Dorian Gray, ¿viste? Estas cosas de estos procesos de que, pensados en términos de juventud eterna, que no se diluye nunca, pienso en el propio Perón del 73 volviendo a Ezeiza con un montón de jóvenes, que es más, muchos de ellos esperaban verlo que se bajara Mao Zedong del avión y de repente Claro. se bajaba un anciano y con Licio Gelli y toda una banda arriba del avión importante. Entonces, yo pienso en todos estos procesos, si de alguna manera vos sentís que lo has vivido o que si se está dando en cierta forma un proceso inédito en este sentido, que es, estamos en un escenario no future como el que cantaban los Sex Pistols allá por los 80, y encima este proceso de tener de echar mano hacia los veteranos que, bueno, cuando se suban el caballo están con artritis, pasaron los momentos, no tienen los instrumentos. O sea, para vos profesionalmente va a ser un enorme desafío por ahí que te llamen o trabajar con alguien que digan, che, mirá, nos llamaron para volver a restaurar todo esto y no se puede restaurar nada porque, entre otras cosas, somos unos viejos ya. Claro, claro. Sí, sí, bueno, las segundas partes pueden ser buenas, las terceras son una enorme incertidumbre, ¿no? Son pocos los grandes líderes. Los grandes líderes siempre consiguen volver porque son grandes líderes y representan algo simbólicamente muy importante para los gobiernos, pero después viene la realidad, ¿no? La realidad, la gente va a votar con aquel Lula en la cabeza, pero el Lula que va a ganar va a ser otro Lula muy diferente, muchos años después, más viejo, y que va a tener que adaptarse a una situación muy difícil. Hay algunas ventajas que él puede tener. La primera de las ventajas es que el brasilero, primero que es un país que a pesar de los problemas que tiene, está muy lejos de los problemas que tiene Argentina, ¿no?
Hay unas ciertas bases institucionales y económicas, hay un piso de vida real que aunque está muy difícil hoy, especialmente para las personas más pobres, no llega al grado de degradación de la Argentina, digamos, ¿no? Todavía es un país. El brasilero tiene una postura optimista en relación al futuro. Cuando vos ves las encuestas en Argentina, vos ves un enorme pesimismo. Vos no ves, yo creo que inclusive el surgimiento de bolsonaristas tardíos en Argentina tiene que ver con esa sensación de frustración que ven de haber intentado muchos caminos y que nadie le encuentra la vuelta, nadie encuentra una salida. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? Me da un poco de miedo a mí, mirando una sociedad con todo el mundo calzado en la calle. Estamos terminando todos los tiros. No. Es decir, si vos le tenés miedo, ¿por qué le tenés que prohibir a él y a él y a él que la quieren tener? O sea, ¿quién somos para estar prohibiéndole que quiere tener, digamos, o cómo elige cuidarse? Entonces te quedan dos salidas, o te vas por Ezeiza o te vas del sistema político, entre comillas dicho esto, hacia un outsider que representa un poco lo que Bolsonaro representó aquí, en fin. En Brasil yo creo que todavía hay una reserva de esperanza más importante. Creo que Lula siempre fue toda la vida alguien muy pragmático, muy distante de la imagen que se puede tener en Argentina de un líder tipo Evo Morales, Cristina Kirchner. La historia de Lula siempre ha sido de un enorme pragmatismo. Yo creo que él va a usar también un poco la referencia a su primer gobierno. El primer año de gobierno de Lula fue un año de ajustes económicos, de crear confianza, de hacer, digamos, de un trabajo muy duro donde no hubo grandes beneficios sociales. En el gobierno de Lula, los beneficios sociales vinieron después de haber hecho un ajuste que posibilitó ecualizar todas las variables macroeconómicas. Probablemente la narrativa de Lula va a tomar un poco de eso. Yo creo que él se va a anticipar, yo creo que él no va a llegar a un punto de hacer una campaña donde prometa un cambio mágico. Yo creo que él va a ir más por un camino más de proponer un reencuentro de Brasil con lo mejor del Brasil para poder... Yo creo que ya mismo en la campaña que él va a hacer, supongo, van a estar aquellas vacunas que van a impedir que las expectativas se transformen en expectativas mágicas. Entonces él va a decir, bueno, nosotros precisamos de optimismo para enfrentar el futuro, pero construir ese futuro va a depender de nosotros y todos vamos a tener que dejar de lado algunas diferencias que nos separan, ideológicas, diferencias que durante todo este periodo no resultaron en nada bueno, para volver a construir un país entre todos que sea mejor para todos. Entonces yo creo que él durante el proceso de la campaña debería ya construir una narrativa que le permita después ganar tiempo para organizarse, para gobernar, para ajustar los desajustes y también en cierta forma para que las expectativas positivas no se conviertan en expectativas desmesuradas que después acaben siendo una avalancha que se vuelva contra él mismo. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Guille, para cerrar esta charla extraordinaria, que espero que sea la primera, seguramente cerca de las elecciones o pasadas vamos a tener mucha tela para cortar. Me gustaría por ahí echar una pregunta final respecto a, como te decía al comienzo, hay una chance acá cierta de un segundo tiempo, que por supuesto no sé en términos de quién sería, quién lo lideraría. Creo que Macri quiere, más allá que no lo diga, pero da algunas señales y que me parece que si él hay agua en la pileta se va a tirar, pero bueno, quizás sean otros, está Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta, inclusive, bueno, ahora están estos radicales enviagrados, no son los radicales minoritarios de 2015, inclusive están envalentonados y quieren dirimir poder internamente en Juntos por el Cambio. ¿Cómo te imaginas que se daría el proceso a nivel de... porque en 2015, en aquel momento aparece un Juntos por el Cambio, de color, por supuesto, muy amarillo, mucho más que rojo, pero aparecía como un aire fresco,
después de muchos años, inclusive había mucha referencia, los 70 años del peronismo, los 30 años en la provincia de Buenos Aires, aparecía como una bocanada, algo nuevo. Inclusive yo lo escuché alguna vez a Federico Sturzenegger, que ellos decían deliberadamente, eh, el, la mesa política nos transmitía la impronta de que no podíamos ser asociados con ninguna experiencia de centro derecha, y aparece todo esto de sacar los próceres de los billetes, o sea, aparece como una especie de proyecto político virginal, inédito en la Argentina, de construir algo diferente, pero bueno, ahora han pasado algunos años y las caras ya son conocidas, inclusive vimos en el último tramo esa campaña de recuperación del Sí se puede, cuando pega la remontada, que en cierta medida vemos a un Macri que sale del placar en cierta forma. Empiezan a ser mucho más explícitos en ciertas ideas, inclusive y en propuestas. Aparece, por ejemplo, Pichetto hablando del pobrismo, aparece hablando del tema de la inmigración de los países limítrofes, aparecen ya cuestiones como por ahí más nítidas, más asociadas tradicionalmente a los espacios de derecha o halcón, digamos. Entonces, habría en este segundo tiempo una renovación de la identidad, y me parece que ya se van a diluir muchas de aquellas cuestiones de los globos y cosas que ya han desaparecido del cotillón de Juntos por el Cambio. ¿Cómo te imaginás? Y yo sé porque has estado hace poco, has conversado, viniste acá, los medios decían de la mano de Macri. ¿Cómo estás viendo, cómo te imaginás un eventual, y que en definitiva por ahí lo que vos en una de esas sugeriste o bajaste como línea, un revival, un segundo tiempo? ¿Cómo te lo imaginás? Ahora, lo primero que me gustaría aclarar es lo siguiente. Cuando me convidaron, yo fui simplemente invitado para dar una charla como ellos seguramente escuchan a un montón de consultores, pensadores, simplemente por estar afuera, por gente en común, me invitaron a dar una charla, no fui ni como consultor ni a bajar línea. Inclusive por la exposición pública de mi figura, que soy alguien que soy contra exponerme públicamente porque creo que eso termina haciéndole mal muchas veces a tus clientes, entonces prefiero tener un perfil bajo y más técnico. Me negué a dar entrevistas a todos los periodistas que me las pidieron porque lo que yo pensaba podía confundirse con lo que el PRO o Macri pensaba, y eso no es así. Yo fui simplemente a comentar un poco lo que estaba viendo, a llevar algunas ideas. Hoy mismo yo estoy repensando muchas de las ideas que conversé, porque la realidad es dinámica, va evolucionando, y porque fue una opinión que no estaba basada ni en encuestas, fue simplemente una opinión de alguien que está viendo de fuera, que está interesado y que fue a abrir a marcar algunos puntos que quizás les sean de ayuda en este proceso que están haciendo. Yo creo que es un proceso que hasta el 2019, el PRO y después Juntos por el Cambio y Cambiemos, fue siempre el sinónimo de lo nuevo llegando a la Argentina, de la esperanza llegando a la Argentina. Entonces, había mucho de idealismo en quién votaba, y yo creo que quien vota en Juntos por el Cambio, es una idea que sostengo hace bastante, hay un rasgo cultural, en ese elector. Para simplificarlo, diría que son personas que piensan que haciendo las cosas bien en la vida tiene que ir mejor. Y que eso inclusive abreva, tiene tradición hasta en los hijos de los primeros peronistas, de los inmigrantes, de los radicales. Son personas que dicen aquella cosa: si estudias vas a tener buenas notas, si tenés buenas notas vas a tener un buen empleo, si tenés un buen empleo vas a tener un salario mejor, con un salario mejor. Perdón, Sí. Guille, fíjate que como decíamos, hablamos de futuro, aparece esa palabra dando vuelta, o sea, es un electorado que tiene la atrae esa palabra, digamos, Claro. ese sueño, o sea, el tema de la movilidad ascendente y todo eso.
Bueno, hay una cosa así algunos llaman de meritocracia, algunos llaman de meritocracia diciendo eso está bien, y algunos llaman de meritocracia diciendo eso está mal, pero en realidad es una forma de ver la vida, ¿no? Son personas que dicen que si vos actúas correctamente, las consecuencias van a ser buenas. Y yo creo que fue eso que encantó a un elector que había quedado huérfano después de la crisis del radicalismo. Después de que el radicalismo cae, ese elector queda huérfano y sintiéndose a merced y en desventaja en relación a un kirchnerismo que parecía potente y hegemónico, y quedó huérfano ese elector durante mucho tiempo, hasta que el PRO, Macri, todo aquel grupo, por eso hacía la asociación con Unión por Córdoba de la Sota, es como que le dio una nueva camiseta, nuevos valores, una nueva vestidura, una nueva identidad. Y yo creo que eso fue un trabajo desde el punto de vista de la comunicación política, sí, excelente, porque tuvo mucho éxito. Cuando Macri gana, fue el momento donde todo el mundo dijo, bueno, ahora sí, vamos a tener un gobierno que no roba, un gobierno que se alinea con el mundo, un gobierno racional, un gobierno que no va a hacer cualquier locura pensando solo en el presente y sacrificando el futuro. Entonces nos tiene que ir bien. El trauma que se crea cuando los resultados no acompañan las intenciones fue una cosa que no es apenas un trauma para Juntos por el Cambio, para Macri, para el PRO. Es también un trauma en la vida personal del tipo que piensa que la vida es así, porque ese tipo siempre creyó que haciendo las cosas bien le tenía que ir mejor. Y no le fue mejor. Llegó un momento, en 2019, donde la situación económica empeoró, y en cierta forma Macri, en ese momento, o el gobierno Macri, fue juzgado por la vara que el propio Macri, el propio gobierno puso en la elección. Si la pobreza sube, júzgueme por si la pobreza sube o baja, ¿no? En fin. Entonces ahí aparece otra cosa que es muy importante hoy, que son los resultados. No basta solamente jugar lindo, ¿no? Uno no puede ser solo menotista, tenemos que ganar. Tenemos que tener un poco de menotismo, unir el menotismo con el bilardismo, digamos, ¿no? Entonces, los resultados en las áreas que son más importantes para las personas no fueron positivos, y eso creó un trauma en la coalición, una gran discusión, pero también fuera en el electorado, que dice, pero ¿cómo? ¿No? Si nosotros llamamos a los buenos porque los malos no nos gustan y los buenos no están consiguiendo hacer las cosas, y bueno, habrá que llamar de nuevo a los malos. Ahí Cristina tiene una jugada política muy hábil de colocar una especie de escudo humano que le dé un argumento al elector que no quería seguir votando a Macri, pero que no estaba dispuesto a votar a Cristina, de votarlo a un escudo humano llamado Alberto, una identidad que se creó, que se creó más o menos artificialmente, digamos, ¿no? Las personas votaron, pero los resultados tampoco llegaron. Eso crea una sucesión de frustraciones, y eso crea un poco ese estado de desánimo de la sociedad argentina, donde todo el mundo está mal, pero también ves un gran conflicto social hasta ahora que desestabiliza el gobierno. Y eso es producto de la falta de energía que te deja la frustración. Eso pasa en la vida personal de cualquier persona. Vos, puta, me salió mal, no funcionó, no sé qué hacer. Esto no tiene salida. Entonces, yo creo que así, Juntos por el Cambio ahora está en un proceso donde, mira, la única cosa que voy a decirte un poco de esa reunión, las ideas. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que mostrar que tuvo un aprendizaje con aquellas experiencias. Claro. Y transformar aquellas frustraciones o aquellos no cambios, aquellas cosas que no consiguieron hacer, en un aprendizaje para encontrar ahora sí el camino para hacer las cosas, ¿no? Una evolución, una madurez, pensar encima de lo que hicimos. Y yo creo que ellos tienen legitimidad para hacerlo, porque una de las cosas que uno no puede cuestionar del gobierno Macri era que cuando cometían un error, tenían una actitud poco común en la clase política argentina, decir, nos equivocamos, no es por ahí, vamos a intentar otra cosa.
Entonces hay un arte, a vos que te gustan las metáforas, hay un arte que se llama el arte de la reconstrucción en Japón. Los tipos agarran como una vasija Sí. de 1000 años, la rompen. Creo que era Kinsukoroi. Exactamente, la rompen, juntan los pedazos y van suturando eso. Y la nueva belleza que aparece está hecha de las rupturas que tuviste en el pasado. Conociendo aún más de la cultura japonesa encontré el kintsukuroi. El kintsukuroi es una técnica que consiste en reparar las piezas rotas de porcelana mediante la aplicación de una masilla que tiene polvo de oro, de forma que el recipiente adquiere mayor valor y belleza tras ser roto y reparado. Y lo mismo pasa con el cuerpo humano. Me despido porque tengo que ir a trabajar con una experiencia personal. Después de la pandemia, que todo el mundo quedó mucho más sedentario, mucho más tiempo en el sofá, etcétera, tuve una fractura en el pie que se llama fractura por desgaste, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, tuve que estar con una bota ortopédica durante 6 semanas. Y quedé con mucho miedo. Entonces iba para hacer la fisioterapia y iba siempre con la bota. El fisioterapeuta me dice, ya podés caminar sin la bota. Y yo le digo, pero me da miedo caminar sin la bota. Y él me dice lo siguiente, mira, en tu cuerpo vos te vas a poder quebrar en todas las partes que vos puedas imaginarte, menos donde ya te quebraste. Porque donde sueldan los huesos es la parte más fuerte del cuerpo. Yo creo que esa es una metáfora que Juntos por el Cambio podría aprovechar para mostrar que en ese lugar donde se equivocó hubo un aprendizaje, ese aprendizaje se transforma en un plan, ese plan se transforma en un nuevo camino, ese nuevo camino se transforma en una nueva esperanza y todo eso se transforma en una evolución. Pero que la base, el principio, el haber nacido a la vida política, el propósito no cambió. Yo creo que es muy importante, yo personalmente, para ellos, que siempre quede claro que nosotros no estamos ahí solo para durar, sino que estamos para cambiar, porque ese es la identidad, se llamó Juntos por el Cambio. Es decir, no basta solo el cambio y no basta estar solo juntos, tiene que estar juntos con un propósito común, y ese propósito común es encontrar un cambio que sea de alguna forma sustentable y definitivo en la Argentina. Y hacer de los errores y hacer de las cosas que no salieron un aprendizaje, y ese aprendizaje volcarlo en un nuevo plan. Y tener desde ya un proceso de internas que sea lo más abierto y transparente posible, que sea ejemplar, porque está en un momento muy complicado, y porque yo creo que también existe surgió un nuevo bicho en el zoológico llamado Javier Milei, que aparece en todas las sociedades que están cansadas y frustradas, que es una manifestación de ese descreimiento, de esa frustración grande, y que viene con un discurso que se sintetiza en esa idea de casta. Todos son lo mismo, todos, es el descarte total. Eso fue Bolsonaro acá. El discurso que está haciendo Milei en Argentina es exactamente el discurso que hizo aquí Bolsonaro. Bolsonaro llegó y en la experiencia de ver ese discurso antisistema siendo sistema es la frustración sobre la cual se elige Lula hoy. Porque el antisistema es un buen discurso de campaña cuando hay una enorme frustración social o cuando los partidos se entretienen en sus peleas de poder internas y todo, mientras las personas están pasando por un momento muy, muy malo. Eso contribuye a aumentar la idea de que vos tenés que buscar una salida fuera del sistema, porque el sistema solo piensa en el sistema, digamos, ¿no? Ok, yo creo que Juntos por el Cambio es consciente de que ellos no pueden cometer esos errores, es consciente de que no puede haber Juntos por el Cambio no puede ser una réplica de los defectos del gobierno, porque si Juntos por el Cambio es apenas una réplica de las peleas del gobierno, etcétera, etcétera, eso va a favorecer un tercer discurso que corta transversalmente todos los electorados, y es el discurso de las personas que piensan que son todos iguales. Entonces, ¿cómo hacer para vos no ser más de lo mismo? Eso es muy importante, porque Juntos por el Cambio nació justamente para eso, para no ser más de lo mismo. Guille, me quedo un poco quizás con esta consigna tuya que diste final, mostrar nuestras cicatrices
pero también mostrar de que esas cicatrices tienen un sentido positivo y digamos que hay una elaboración profunda de eso, no esconderlas para nada. Realmente me parece un ejercicio muy interesante, inclusive hasta a nivel personal. Así que bueno, gran metáfora la del Quinsucoroy. Y bueno, Guille, te agradezco muchísimo y ya te digo, es apenas la primera, vamos a volver sobre el proceso, sobre la fecha del proceso. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y esperemos poder compartir de nuevo una comida acá en Buenos Aires o allá con los amigos en común. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, fue un placer como siempre charlar con vos, porque también me haces pensar y bueno, ya nos encontraremos en Buenos Aires y la seguimos. Un abrazo grande para todos. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.